Bien, hoy acabamos el otro día con una práctica, una PEC1, vamos a ver el tema 3. Tema 4. Tema 4 es donde se repiten muchas cosas del tema 3. Antes las hemos hablado desde la perspectiva de los métodos, ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de la relación de las emociones con el pensamiento racional, con la cognitiva. Vais a ver cosas que se repiten literalmente y normalmente están aquí más claras que en el anterior. En el anterior era una cuestión metodológica de cómo estudiarlo y aquí tenemos teorías y todo eso. Así que vamos a centrar en este tema para ver ciertas cosas que hemos visto antes. Primero, en el esquema veis que veremos todo el tiempo cómo se relacionan diversos procesos psicológicos básicos que tienen que ver con el pensamiento, con las emociones, cómo las medimos, las teorías de estas relaciones y luego relaciones más concretas, con la categorización, atención de memoria y toma de decisiones. En principio, la primera discusión es si es diferente el procesamiento de la información emocional y la cognitiva, o si forman parte del mismo subsistema. ¿Veis las teorías que hemos visto? El carretero, la complementariedad, la integración, todas las posturas estas son las que vamos a ver aquí en concreto. Normalmente se ve como que la emoción es un proceso automático, mientras que la cognición, el control, es voluntario, con la metáfora del carro, Platón, y tenemos posturas antagónicas muchas veces. Por ejemplo, Zajón, que lo hemos nombrado antes, y aquí saldrá más en detalle, propone que la emoción y el pensamiento son independientes, aunque siempre el pensamiento va a estar influenciado por las emociones. Los afectos son prioritarios en nuestra vida, en nuestra supervivencia. Mientras que Bauer piensa casi lo contrario, que las emociones se pueden reducir al procesamiento de un tipo de información. Es una actividad que en última instancia sería cognitiva, son ideas, las emociones o vienen de ideas. Bien, al final, tenemos una polémica que quizás lo que nos interesa saber es qué parte del procesamiento es automática y qué parte es, emocional y automática, y qué parte es controlada y cognitiva. Cómo se relaciona uno u otro, ¿no? ¿En qué momento controla la emoción? ¿En qué momento controla el pensamiento racional? ¿Hasta qué punto necesitamos del pensamiento para procesar emociones y hasta qué punto las emociones influyen en el pensamiento? Bien, esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Segundo punto que hemos nombrado alguna vez, las emociones parecen fluir de forma automática, por lo tanto pensamos que están dirigidas por el ambiente, por los estímulos externos, y de ellas no tenemos ningún control, mientras que el pensamiento o las actividades cognitivas requieren un control consciente, ¿no? Bueno, esta sería una distinción para decidir que son independientes, que llevan caminos muy diferentes a la hora de procesar, ¿no? Es un debate que se ha dado a menudo, hasta qué punto los procesos automáticos o conscientes. Otro punto son las expresiones, la comunicación de las emociones, que hemos visto que muchas son muy básicas. Entonces, sabemos que la expresión de la emoción es algo muy complejo. No solo decimos con la expresión facial cómo nos sentimos, sino que podemos dar matices, pistas de qué queremos, cómo lo queremos. O sea, las expresiones sociales emocionales son muy, muy complejas, mucho más de lo que podría ser una emoción simple, automática. Es decir, aquí parecería que tiene que haber una
interacción entre ambas, aunque las emociones sean innatas y las reconozcamos a primera vista, de alguna manera se modulan con las expresiones faciales, con el lenguaje, lo que decimos y lo que hacemos a la vez. Bueno, esa complejidad de los mensajes, los diferentes niveles de mensaje, pues pueden estar bajo control cognitivo. Veremos las estructuras cerebrales, sobre todo la amígdala, que es la que parece que procesa parece que mucha información que tiene que ver con amenazas y miedos pasan por ahí. Entonces tenemos que ver hasta qué punto dependen solo de la amígdala o de las estructuras inferiores y hasta qué punto pueden ser controladas por estructuras superiores. Entonces vamos con la primer grupo de teorías, las hipótesis de independencia. Los autores tienen en común que todos postulan que son dos procesos diferentes y hay dos posturas teóricas principales. La vía rápida de Ledoux, la primacía afectiva de Stallone. Pues aquí lo vamos a ver otra vez. La vía rápida quiere decir que hay un camino para procesar emociones que no pasa por el córtex superior y que esa vía es suficiente para producir la emoción y las respuestas concomitantes. Todo el proceso emocional puede pasar por esa vía rápida sin necesidad de que intervenga la parte cognitiva, por lo tanto son independientes. Mientras que la primacía afectiva, considerando también la independencia, lo que propone es que, como hemos dicho antes, toda la parte afectiva está influyendo siempre en la cognición. Aunque sean independientes, lo afectivo determina en qué pensamos, cómo lo pensamos. Eso quiere decir primacía, aunque sean independientes. Bien, vamos a ver la vía rápida en detalle. Ledoux, para comprobar que la vía rápida funciona, que las emociones se procesan, lo que hacía primero era un condicionamiento clásico. Esto es programar una reacción automática ante un estímulo que en principio es neutro, es decir, asociando un sonido, por ejemplo, a una pequeña descarga eléctrica, ocurren siempre juntos, llega un momento que el animal ante el sonido produce la misma respuesta que ante la descarga, o muy parecida, ¿no? Esa respuesta quiere decir que es una reacción de miedo, una reacción emocional pura, una conducta emocional pura ante algo que produce miedo, que es un estímulo que requiere o que se procesa, ya no es la descarga en sí, es un sonido que en principio es neutro. Por lo tanto, veamos qué ocurre. Un animal que ha aprendido esta reacción ante un sonido que era neutro, ¿qué ocurre si le cortamos, lesionamos los núcleos cerebrales que comunican el cerebro superior con la amígdala? Es decir, evitamos que haya un procesamiento consciente de la señal. Y bueno, según él, las reacciones ocurrían igual. Es decir, ante la visión del sonido, la reacción de miedo ocurría igual. La misma respuesta condicionada que podía ser, voy a poner aquí, bueno, una reacción de presión sanguínea, ritmo cardíaco, ¿no? A pesar de tener cortadas las vías que llegan al cerebro superior, la reacción se producía igual. Por lo tanto, daba pruebas a favor de una vía rápida de procesamiento de emociones, una vía que no requiere procesamiento superior o consciente. También había algún dato de que pacientes que tenían algún daño en la amígdala identificaban peor los estímulos relacionados con el miedo. Pero bueno, a pesar de los datos a favor, había otros datos en contra, estas críticas. Primero, es que esto sirve para estímulos muy sencillos. Por ejemplo, reaccionar ante un estímulo simple que nos produce un miedo muy automático.
pero no para estímulos sociales complejos que hay que procesar e interpretar. Segundo, la amígdala tampoco tiene una capacidad para procesar de forma independiente toda la información. Cuando los estímulos son un poco más complejos, la amígdala por sí sola no funciona, no puede reaccionar sola. O sea, que quizás la amígdala, el circuito de la vía rápida, solo funciona si las vías superiores están dañadas. Funciona de una forma más grosera si es necesario, pero si hay vías superiores se aprovecharían, ¿no? No es tan importante esa vía funcionalmente. Esa es la crítica principal. La otra crítica, la segunda, es que la amígdala no puede discriminar un estímulo de otro. No identifica los estímulos. Por lo tanto, si aquí el estímulo que ponemos es muy automático, pero si debemos identificar si la serpiente es venenosa o no, o si es un gato, si es un perro, es decir, cuando hay que hacer un procesamiento para ver si hay peligro o no, la amígdala por sí sola no puede. Necesita recurrir a la información de la corteza. Y lo último es que cuando usamos expresiones faciales, la amígdala por sí sola puede reaccionar si hay una expresión solo hay que saber la expresión emocional, solo hay que atender al aspecto emocional de la cara. Ahora bien, si hay que identificar la cara, por lo que sea, requiere saber cuál es o ponerle atención, entonces la amígdala por sí sola no puede. Cuando hay que identificar la cara, la amígdala necesita los poderes. Por lo tanto, queda en entredicho la vía rápida. Solo sirve para situaciones extremas, sencillas, y en sí mismo no es automático el procesamiento. La vía rápida no funciona de forma por defecto, sino solo cuando no se puede hacer otra cosa. ¿De acuerdo? La vía de Ledoux. La primacía afectiva. ¿Cómo demostramos que los afectos condicionan el pensamiento, según lo que propone Zajong? Y utiliza un procedimiento que se llama priming, que es que cuando una cosa la hemos recibido, aunque sea de forma inconsciente, nos prepara para recibir cosas similares de una forma más rápida. Por ejemplo, si hemos recibido, aunque sea de forma inconsciente o haciendo alguna tarea, nombres de una ciudad o de varias ciudades, las identificaremos luego con más rapidez que otras que no hayamos trabajado antes. Esto es el efecto de priming que ocurre en el ámbito cognitivo y tal. Dice, bueno, pues Zajong propone que si yo estoy escuchando una información positiva, aunque sea inconsciente, haciendo una tarea, luego el tiempo de reacción será mucho más rápido para identificar estímulos positivos que negativos. Es decir, que el estado emocional que me provoca la tarea de priming, la tarea previa, influye en la identificación o reacción, que es cognitiva, en la tarea posterior. Por lo tanto, hay una influencia clara del procesamiento emocional en la tarea posterior, que es una identificación. Esa influencia, por las mismas características que tienen las tareas de priming, es inconsciente, es independiente porque no tiene que ver con el procesamiento. Las personas no son conscientes de lo que han oído antes ni tienen idea, pero les influye de forma emocional. Son muchos tipos de tarea. Por ejemplo, escuchar palabras, olores, sonidos positivos o negativos, y luego la tarea siguiente es identificar palabras o comparar con tiempo de reacción coherentes o no con lo que hemos tenido antes. La percepción anterior, la primera, la tarea de priming, puede ser perfectamente inconsciente o una tarea que no sepan que están influyéndole para luego, ¿no? Bueno,
la prueba primera es esa. Luego Storbeck propone otro tipo de estímulo, de experimento, que también quiere mostrar este efecto, en el que propone un efecto, una tarea de priming, en el que los estímulos previos tienen que ser de la misma categoría, pero de diferente valencia. Por ejemplo, aquí hay un cachorrito que es más o menos atractivo y aquí hay otro animal que es más o menos repelente para los humanos. Es decir, los dos son animales, la misma categoría, pero tiene una valencia positiva y negativa diferente. ¿Qué esperamos? Que a ver si hay efecto de priming respecto a la categoría o respecto a la valencia. Y cuando coincidía, el efecto final no es tan potente como el que hemos visto de Zayong inicial, sino que solamente cuando había una evaluación previa o había estímulos afectivos, había una evaluación aquí, se daba este efecto de que lo positivo primaba lo positivo y lo negativo lo negativo. Es decir, la categoría, sin procesarla, no funciona el priming. Para que la valencia positiva o negativa la llevemos a la tarea posterior, primero había que identificar la categoría. No va automáticamente por la amígdala. Es la amígdala activa, pero no tiene fuerza suficiente para darle la valencia a los estímulos porque hay que procesar. Por lo tanto, la conclusión es que si la tarea es muy simple, la amígdala puede hacerlo de forma automática, pero cuando requiere una distinción intracategorial, un animal que nos gusta, uno que no, primero hay que ver si nos gusta o no, si no, no funciona todo esto. O sea, la tarea fuera de conciencia, sin ninguna identificación de valencia al principio, no funciona. Y identificar la categoría es una tarea cortical del córtex y cognitiva, no automática. Bien, como podéis ver aquí, estas dos teorías las hemos criticado, las hemos puesto en duda por los resultados, la propuesta inicial y la duda de tanto la vía rápida como la primacía afectiva. El segundo grupo que vamos a ver, en vez de independencia, hablan de interacción. En este caso, hay alguna teoría que dice que la visión emocional y la visión cognitiva de los estímulos más bien son complementarias y se relacionan entre ellas continuamente. No hay una independencia ni una diferencia esencial, sino que trabajan juntas. La complementariedad requiere que siempre haya parte de las dos en diferentes medidas según la tarea y no es una dicotomía de independencia y de diferencia, sino ver cómo colaboran y cómo correlacionan. Sabemos que las personas que tienen problemas cognitivos también tienen problemas para procesar emociones y viceversa, las personas que suelen ser muy inteligentes o capaces para tareas técnicas sociales también suelen tener una buena capacidad para procesar emociones. Por lo tanto, debe haber una relación. ¿Y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto se modulan o correlacionan? Bueno, eso es lo que nos importa en este caso. La amígdala puede hacer una evaluación inicial de la urgencia, de qué está pasando aquí, y manda información, si es necesario, a las partes corticales para que guíen el procesamiento ulterior y viceversa. Las partes corticales pueden devolver información a la amígdala y decidir hasta qué punto, hacia dónde nos orientamos. Bueno, hay un pequeño experimento que tiene que ver con la percepción. La percepción es un proceso de adquisición de información, pero es puramente cognitivo. Cuando miramos la realidad, construimos lo que hay ahí
y lo identificamos con objetos, conceptos que tenemos en la memoria. Pues desde ese punto de vista vamos a ver si la emoción influye en la percepción. Y desde este experimento, cuando, igual que unas personas cuando tienen diferentes capacidades, valoran una tarea como más fácil o más difícil, en este caso subir una montaña o ver lo empinada que es una montaña, la ven más empinada aquellos que tienen dificultades de desplazamiento que las que no. Pues bueno, con información emocional ocurre lo mismo. Las personas que están alegres, optimistas, ven la montaña mucho menos empinada que aquellos que están tristes o pesimistas. Así pues, hay una relación, una información mutua, ¿no? Conocimiento que tenemos depende o lo modula las emociones y valoramos las cosas en función de esas emociones. Aquí nombra una tarea que tiene que ver con la atención. La atención al final del capítulo vuelve a salir, entonces la veremos luego. Los experimentos de atención que tratan de identificar un objetivo entre distractores se mide habitualmente con tiempo-reacción. La atención es un proceso muy rápido, por lo tanto, medimos la rapidez de la respuesta y nos dice que la información se procesa más o menos rápido. Pues bien, cuando el estímulo al que hay que atender tiene una valencia, un peligro para nuestra vida, por ejemplo, un animal peligroso, comparado con una flor, el tiempo de reacción es muchísimo más rápido. Detectamos antes la información con contenido emocional, siempre. Y sobre todo si es negativo. O sea, si el contenido emocional representa un peligro. También se ha comprobado que procesamos de forma mucho más rápida, tiempo de reacción es más rápido, cuando una cara es de miedo que cuando es de alegría. Una expresión de miedo que una de alegría. Esto también dice que las personas mayores que tienen problemas neurológicos lo hacen más difícil. Por lo tanto, tiene que ver con el procesamiento neuronal, la capacidad neuronal. Bien, desde este punto de vista del conocimiento, Tucker nos propone que hay dos tipos de cognición. Hay dos tipos de información que procesa el cerebro. Una es sincrética, que es significativa, con contenido emocional, inmediata, mucho más automática, holística, que impregna todo lo que estamos pensando. Y otra que es más analítica, fría, secuencial y de propósito general. Esta otra sirve es una reacción global, o sea, una reacción específica hacia un estímulo concreto, y esta sirve para todo, ¿no? La otra es más específica del estímulo. Bueno, este tipo de distinciones son importantes a la hora del examen, así que sincrética, la global, analítica, la más fría. Bien, y por último, para la relación en conocimiento racional y afectivo, tenemos que también la información emocional es un hecho que reconocemos y recordamos de forma cognitiva. Es decir, yo tengo información de cómo está mi cuerpo, de si estoy nervioso, de si estoy triste, y todo eso influye en el pensamiento. Miro cómo estoy y es importante que esté vigilante de cómo estoy. Es decir, la información emocional también es un hecho, conocimiento directo, que tenemos no solo una interpretación, sino hay bastantes índices que nos ayudan a controlar, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente punto yo lo pasaré muy rápido porque al final nos propone una serie de instrumentos dando muchos detalles de cada uno de ellos para medir el procesamiento emocional, a ver, o sea, cómo pensamos sobre las emociones, y son una serie de test que son muy similares y lo que hace es distinguir unos de otros. Por eso
los pongo un poco en esquema. Luego, si os fijáis en las preguntas de examen, no nos están pidiendo este detalle. Así que, a vuestro gusto. Normalmente, el primer grupo, que nos propone cuatro instrumentos, son multicanales, es decir, las emociones las miden en varias vías, sea textual, mediante la voz, la prosodia o el lenguaje, las expresiones faciales, o bien separadas, aquí combinadas y separadas. Bueno, y los estímulos que se usan con contenido emocional para ver cómo se procesa, o son películas, normalmente películas muy cortas, con una secuencia de 2 segundos, películas, situaciones escritos y expresiones o grabaciones con palabras. Bueno, y por último, las emociones que hay que discriminar para ver si las personas las discriminan o no, con qué eficacia, pues 4, 5, 6, positivas, negativas. En este también me parece que había una posición de dominancia o sumisión en los personajes que aparecían en las películas, emoción positiva o negativa por dominancia o sumisión. Y bueno, aquí hay fotografías, aquí tareas de identificar y discriminar las emociones que tratan. Algunos tienen neutra, otros no. En fin, que no entro más en detalles porque ya os digo que me parece que no son tan importantes, pero bueno, en esta que cada una está diseñada para ver si las personas son capaces de discriminar o no, y niveles de intensidad en algunas, otras distinguir una emoción de otra. El primer grupo son 4 instrumentos que tienen múltiples canales. Y lo que tratan de ver es si distingue una emoción de otra, que es un procesamiento bastante simple. En el segundo grupo, que solo hay un test, la B, la prosodia battery, tiene un solo canal, solo se evalúa la prosodia, y varios tipos de estímulos como antes, y tanto expresión como comprensión de respuesta, es decir, múltiples modos de procesamiento, no solo reconocer y también expresar. Y por último, el Beck, que tiene tanto múltiples canales como múltiples formas de respuesta o procesamiento. A lo mejor sí que habría que distinguir entre estos 4, que son procesamiento simple, o sea, identificación, con múltiples canales, de este que es lo contrario, procesamiento en un solo canal, pero múltiples modos de procesamiento, y el último que es multi-multi. Eso quizás sí, pero no tanto en detalle. Pero también que veáis cómo se mide las emociones. Normalmente es un estímulo, una imagen, una voz, una foto y la identificación, la eficacia de la identificación. Bien. Vamos ahora al punto 5 del tema, después de la medida, que es las formulaciones teóricas. En el caso antes hablábamos de independencia, ahora estamos en las formulaciones más abiertas, de cómo se relacionan la emoción y la cognición. Y tenemos 3 teorías. Las redes asociativas, el afecto como información y la infusión del afecto. La primera, o sea, cómo integramos o cómo vemos que la emoción influye en los procesos cognitivos, depende también de cómo vemos los procesos cognitivos. En general, los procesos cognitivos se ven, como vemos aquí, como una red neuronal, que la habréis visto a lo mejor en alguna otra asignatura. Cuando estudiéis los conceptos de Collins y Killian y estructuras similares, dicen que el pensamiento se articula o se organiza mediante nudos y relaciones. Los nudos son conceptos, es decir, cualquier objeto abstracto, concreto,
y las relaciones con otros más o menos cercanas, más o menos intensas, dependiendo de la experiencia, de los conocimientos que tengan. Bueno, es una red asociativa. Pues bien, para Bower, que propone la teoría de la influencia de la emoción en la cognición, las emociones son otros nodos que se incluyen en las redes asociativas. Esos nodos se conectan con situaciones en las que se han dado con frecuencia y se activan de la misma forma que los otros conceptos. Si yo recuerdo una cosa que me ha producido una emoción, se activa tanto la cosa en sí como la emoción. Y si recuerdo o si activo una emoción, se activan todas las cosas que han producido esa emoción de una forma intensa. Es una forma de verlo que sabéis que, bueno, si no lo sabéis, lo digo. En cuanto se activa un nodo, hay una propagación con determinada fuerza, más fuerte a más cercano estén los demás, y por supuesto también con ciertas conexiones inhibitorias. Bueno, pues ese juego de propagación-activación incluye a las emociones. Esa es la teoría de redes. El problema de esto es que tenemos demasiadas redes y emociones aquí, perdón, son elementos muy diferentes, las emociones y los conceptos, por ejemplo, el concepto mesa, el concepto tristeza. Entonces, es difícil que estemos utilizando el mismo código. No hay, entonces, según esta teoría, tampoco habría situaciones de frías o más o menos emotivas, porque en cualquier caso estaría activándose las emociones todo el tiempo, de forma automática, aunque no queramos. Entonces, solo con imaginar una emoción o una situación, debería activarse todo lo demás. No podríamos pensar en algo emocionalmente importante de forma neutra, ¿no? Y aparte que nuestras vivencias están en la memoria episódica y los conceptos están en la memoria declarativa, semántica, y esas sabemos que son estructuras separadas, es decir, tiene bastantes limitaciones. Entonces vamos con la segunda teoría. El afecto como información, para Schwartz. Para Schwartz, cuando procesamos una situación determinada de forma cognitiva, también consideramos la parte emotiva. Y la parte emotiva actúa como una intuición de lo que me conviene y lo que no. Una forma de pensar automática, heurística, es decir, sin analizar mucho lo que hay o la situación, por esa intuición, esa emoción que me provoca, tomo decisiones en función de mis metas. Por supuesto, si la situación es muy peligrosa, a lo mejor le doy más procesamiento cognitivo, pero si la situación es ya conocida y vivida, pues hago un juicio mucho más rápido. Es decir, el afecto, la parte emocional del procesamiento, es una información que me puede ayudar a procesar más rápido. Es una información que está siempre, que valoro siempre en lo que proceso, para ver si puedo ahorrarme el esfuerzo de pensar o no. ¿Alguna prueba a favor? Dice que las personas que tienen lesiones cerebrales prefrontales, que es la parte de toma de decisiones, pueden tener problemas para autodirigirse hacia las metas, ¿no? Pero también tiene alguna limitación, como el anterior, y es que el estado de ánimo y los procesos cognitivos no siempre están juntos, solamente cuando llamamos a información vieja, cuando juzgamos, cuando tomamos decisiones, pero no en muchos otros procesos, pues cuando resuelve un problema matemáticas, muchos otros. Solo unos pocos procesos parecen que están tintados por la información emocional. Y además, que el planteamiento de esta teoría es del todo o nada, si hay procesamiento emocional o no lo hay. Y de ahí del todo o nada surge la siguiente teoría, que es el modelo de infusión del afecto, en el que el afecto se usa en el procesamiento cognitivo, pero de forma estratégica, en función de la información, de las metas, de forma variable.
El grado de infusión, el grado de que tenemos en cuenta la información afectiva, depende de las características de la tarea, de la persona y la situación. Y en el modelo de Forgas nos propone que según esas características vamos a optar por 4 tipos de procesamiento que se diferencian en esto. Y en concreto, y este punto también es importante porque esto suele salir, diferenciar entre estos 4 tipos de procesamiento. Y no es difícil, si lo miramos bien. Las tareas pueden ser más o menos cerradas o más o menos abiertas. Quiere decir que tienen una solución clara o bien son abiertas y dependen de nuestra creatividad, no hay un camino establecido claro o no sabemos ni siquiera si lo hay. Así que, pues por ejemplo, una tarea, resolver un problema matemático, pues una tarea cerrada y una tarea abierta es como mejorar, yo qué sé, mi empleabilidad. Todo esto, además, puede ser tareas que requieran un alto esfuerzo o un bajo esfuerzo, según quién soy yo, según la situación. Si yo soy muy capaz para determinada tarea, pues puedo requerir poco esfuerzo. Otra persona, en función de la situación, puede requerir más o menos esfuerzo. Y a partir de ahí, elegimos las tareas. Las tareas son procesamiento directo. En estas dos, directo y motivado, hay poca infusión de la emoción. ¿Por qué? Porque son tareas cerradas. Las tareas cerradas tienen menos infusión del afecto que las abiertas. Bien, en ese punto de partida distinguimos. El procesamiento de acceso directo es una tarea que ya he hecho en anteriores ocasiones, que tiene una solución y es fácil porque lo único que tengo que hacer es reproducir la solución anterior. Y en esta tarea fácil y cerrada, llamamos acceso directo, poca infusión. La tarea que es más difícil, aunque tenga una solución, pues por ejemplo, el ejemplo que nos pone aquí, argumentar una opinión, buscar, yo qué sé, sinónimos que pone, reprimir recuerdos, tareas más difíciles, que no es traer una solución, pero que tienen un camino único, se llama procesamiento motivado, requieren fuerza, por eso de motivación, y directo porque viene de forma automática. Bueno, pues esta es poca infusión. Y las abiertas, pero que requieren poco esfuerzo, por ejemplo, cuando no está, como pone en el texto, cuando nos están haciendo una encuesta. Yo contesto mi opinión, pero no me importa mucho, o sea, no es difícil acceder a mi memoria, heurístico, porque utilizamos una estrategia, un atajo que no nos requiere mucho esfuerzo, cierta infusión más que las otras, pero menos que el procesamiento sustancial, cuando la tarea es difícil y abierta. Cualquier tarea creativa, compleja, novedosa y que me importa bastante, hay mucha más infusión. Bueno, pues eso es lo que dice la teoría de Forgas. El modelo de infusión, cómo varía la influencia del afecto en la tarea en función de esas propiedades. Nada más. Cuanto más abierto y constructivo, más. Y ahora nos metemos en procesos más concretos. La atención, la memoria y hasta qué medida entra el afecto en ellas. Volvemos a la atención, que os he dicho antes. Las tareas de atención sabemos que hay una facilitación de las reacciones mucho más rápida en tareas de atención cuando el estímulo tiene un contenido afectivo, sobre todo si es un peligro. O sea, el miedo y estímulos peligrosos. Bien, Oman encuentra también que hay un fenómeno que cuando hay que detectar expresiones de miedo, somos más rápidos que cuando hay que detectar expresiones de alegría.
emerger de forma más rápida y reaccionar más rápido. Se le llama, esa emergencia le llama pop-out, el fenómeno pop-out. Es decir, probablemente estemos preparados para detectar determinados estímulos peligrosos y por eso tenemos cierta tendencia a padecer fobias y miedos que generalizamos demasiado estos estímulos. Bueno, demasiado, es una prevención, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto se estudia en atención, si estáis estudiando atención lo veremos, con el sistema de costes-beneficios en el que proponemos una señal, un punto de fijación. La primera pantalla es esta, un punto de fijación, los experimentos de atención. El punto de fijación aparece una señal, a un lado o a otro, que nos indica dónde puede aparecer el estímulo a identificar. Y por último aparece el estímulo a identificar y con lo que se cuenta, con variable dependiente, es el tiempo-reacción. ¿Qué ocurre con el paradigma de Posner? Que esta señal previa puede ser válida o inválida, es decir, puede ir ahí o puede ir ahí. Cuando la señal es válida, facilita la tarea de detección. Cuando la señal es inválida, la disminuye, la dificulta. Bueno, pues en el capítulo anterior hablamos metodología de que esta facilitación de la señal previa solo ocurre en este rango de retraso. Si la señal ocurre en los primeros 100, 200 milisegundos, facilita la detección. Pero si ocurre más tarde, es decir, si el intervalo entre señal y estímulo es mayor de 300 milisegundos, empieza a perjudicar la detección. Esto se llama inhibición de retorno. De alguna forma, cuando una cosa no nos ha funcionado, es decir, estoy esperando la señal, estoy esperando el estímulo y no aparece en un tiempo, se inhibe esa posición y se va al otro lado. Bueno, pues esa inhibición de retorno no se da en estímulos emocionales. Por poner estímulos emocionales, la tarea tipo Posner no se mejora. Si en vez de una H utilizara, yo qué sé, una serpiente de estas, no mejoraría la tarea para nada. Así pues, esto no funciona. También el paradigma de Stroop, que es, este lo habréis visto también, a lo mejor, que es nombrar en qué color está impresa la palabra. Por un efecto de atención automática, nos cuesta más nombrar en qué color está impresa la palabra si es diferente a lo que la palabra dice. Yo aquí tengo que decir que está impresa en rojo y aquí en azul. Eso me cuesta un poco más que si esto estuviera en azul y esto en rojo. Es decir, no puedo evitar leer la palabra e interfiere en el procesamiento. Pues bien, este efecto Stroop también se da el Stroop emocional. Y en este caso, sí que tiene un efecto importante. A mí me cuesta más decir en qué color está impresa una palabra no emocional que una emocional. Es decir, esta, como tiene un contenido emocional, aunque no interfiera por lo del color, sí interfiere por lo emocional, la proceso sin querer, la leo más sin querer y me cuesta más decir en qué color está impresa. Eso se llamaría Stroop emocional. Cuando hay un contenido emocional, la interferencia es mayor, porque no puedo evitar procesarla. Bueno, respecto a la memoria, dependiendo de si hablamos de codificación, de tipo de material, la recuperación, podemos tener varios efectos. Por supuesto, el material emocional se recuerda mejor, pero cuando hay material emocional lo recordamos más. Los material extremo, sin detalles, no nos fijamos tanto en pequeños detalles. O sea, aquellos materiales que tienen valencia afectiva se recuerdan mejor, pero con menos detalles. El estado personal
de la persona cuando recuerda. Cuando una persona está emocionada, tiene un estado emocional extremo, recuerda mejor las cosas. Sobre todo los detalles principales, no tanto los secundarios. Y el estado de la persona cuando recupera la información, la coherencia. Yo cuando quiero recordar eventos pasados y estoy triste, recuerdo más eventos tristes. Cuando estoy contento, más recuerdos alegres. Bueno, con esto hay 3 fenómenos que hay que distinguir y también son importantes. Esto sí que sale en el examen a menudo. Tenemos que esta congruencia del estado con lo que yo almaceno en la memoria, la congruencia en la codificación se llama codificación congruente. La congruencia del material que voy a recordar o que queda en mi memoria según mi estado de ánimo. Es decir, que si tengo el día triste, hoy me acordaré todo lo malo que me pasó hoy con más facilidad, lo guardaré con más facilidad. Si tengo el día alegre, recordaré las cosas con más facilidad, las guardaré. Codificación, o sea, el almacenamiento de la memoria es congruente con el estado de ánimo. Y el recuerdo congruente con el estado de ánimo, cuando yo trato de recordar, sacar de mi memoria información, si ahora mismo estoy contento, es más fácil que sea información alegre. Y si estoy triste, es más fácil que sea información triste. Muy bien, esto yo creo que se distingue fácilmente. Ahora bien, hay un tercero que se llama memoria dependiente del estado de ánimo, que es diferente. En este caso, la información emocional de cada situación entra en el pack de memoria y es un dato más que tengo ahí, con lo cual da igual que sea positivo que negativa la situación, aquí no hay congruencia con la situación en sí, no importa, sino que es una clave más informativa que tengo ahí. Por lo tanto, cuando yo esté en una situación alegre, aquellas memorias que se almacenaron de una forma alegre saldrán con más facilidad. Ahora vemos la diferencia que es importante en este caso. Primero, respecto a la codificación, está bastante constatado, siempre que estamos en una situación con un determinado estado de ánimo, la información que va quedando es coherente y el experimento tipo que vamos a hacer para comprobarlo consta de 3 fases. Primero, inducimos un estado de ánimo, triste, alegre, mediante cualquier sistema, pues dándole una mala noticia, poniendo una película fea o bonita, lo que sea. Cuando la persona está triste o alegre, sin saber que está haciendo una tarea de memoria, disimulamos la situación, le hacemos una segunda parte que es, le sometemos a palabras con carga afectiva, unas positivas y otras negativas, y vemos si el recuerdo es coherente. Si recuerda más positivas al que hemos inducido el estado de ánimo positivo, si recuerda más negativas el que hemos inducido el estado negativo, tendremos una prueba a favor de la codificación congruente. ¿De acuerdo? El recuerdo congruente, claro, yo lo que tengo que hacer ahora es sacar información que ya está en la memoria de la persona. Entonces, mido a la persona si está alegre o contenta, o sea, si está alegre o triste, perdón, y le pido que recuerde cosas de su vida. Por ejemplo, lo que le pasó la semana pasada. Normalmente funciona igual. Cuando la persona está triste hoy, la información que recuerda suele ser, tiene más matices de tristeza y viceversa cuando está contenta. Ahora bien, no sabemos si este recuerdo depende de la memoria dependiente del estado de ánimo, en el sentido de que cuando la situación autobiográfica ocurrió
información triste, probablemente era un momento triste. Entonces, la memoria dependiente del estado de ánimo dice exactamente eso, que en las situaciones tristes se guarda en el pack de información la tristeza de la situación, queda ahí grabada. Pero ojo, no tiene por qué ser información triste. Es decir, en la memoria dependiente puedo recordar cosas neutras o alegres que me suceden en una situación triste. Y cuando vuelva a estar en una situación triste, puedo recordar esas anécdotas alegres y esas neutras, pero no en el recuerdo congruente. Así pues, aquí no puedo saber exactamente si es memoria dependiente o recuerdo congruente. Entonces lo que hacemos es una pequeña prueba diferencial. Para probar la memoria dependiente, tiene que ser independiente tiene que ser independiente del contenido afectivo de la información. Recordad, la memoria dependiente, yo utilizo la información afectiva de la situación como un detalle más que memorizo, que guardo ahí, pero da igual que sea neutra, negativa o positiva. Si a mí me contaron un chiste, sea en una situación neutra, en una negativa o una positiva, lo que ocurrirá es que cuando la situación posterior sea negativa o positiva, me acordaré más de lo que guardé ahí. Es decir, no importa el cariz de la información. Lo que importa es que está almacenada también. Y bueno, pues eso es la pequeña diferencia, ¿no? Entonces hay un pequeño experimento en el que se valora esto, es el que tenéis ahí en la página 211, en el que las personas tienen primero una inducción de estado de ánimo, luego se les pidió 16 palabras que son neutras y después que las recordasen. La fase recuerdo tenían que estar en estado de ánimo idéntico o diferente. Las personas que estaban en estado idéntico recordaron más que las personas que estaban en estado diferente, independientemente del tipo de material, del aprendizaje triste, recuerdo triste, memoria dependiente del estado de ánimo, y el alegre, recuerdo alegre, o sea, no depende de la congruencia, sino de que se almacenará en una situación triste o alegre. Bien, bueno, si queda más o menos claro, yo creo que se puede ver. No sé si da tiempo para verlo. Sí. Creo que lo vamos a dejar aquí. El próximo día, si tenéis alguna de esto, lo podemos hablar. Hay un dato más importante, un experimento en el que, para medir esta memoria dependiente del estado de ánimo, se utilizaron a personas más o menos depresivas. Con el inventario de depresión, con un cuestionario, detectaron a personas que eran más depresivas o menos depresivas. Y luego hacían una tarea, aprendían una lista de palabras y luego hacían una tarea de recuerdo implícito, es decir, de priming. La tarea primera no sabían que era de memoria, pero esas palabras que han trabajado probablemente las recordarán después mejor. Esas palabras que tenían carga emocional positiva, negativa, neutra, y otras eran nuevas, los participantes menos depresivos, con baja puntuación en el BDI, sacaban más palabras positivas. Los más depresivos sacaban más palabras negativas. Y esto es memoria dependiente, es decir, el BDI nos dijo que estas personas están alegres, estas personas sacaban más palabras positivas de recuerdo implícito, y las otras más negativas. Y aquí las palabras eran de todo tipo. La situación la ponía en el estado de ánimo de la persona, por lo tanto es memoria dependiente. El próximo día veremos lo que falta, que son 2 o 3 cosillas nada más de procesamiento, en las que la mayoría, la emoción, potencia el procesamiento, y acabaremos el tema. Pero el próximo día os recuerdo que es dentro de 3 semanas. Un pequeño adelanto, la emoción enriquece la categorización, la creatividad, también nos ayuda a discriminar la información
más fácilmente, crear más interconexiones, más flexibilidad. Nos da seguridad, por lo tanto creatividad, y nos ayuda a razonar de una forma creativa y abierta. Por lo tanto, es una ayuda en casi todos los casos. También a tomar decisiones, nos ayuda a autocontrolar más, a ser más críticos con la información no veraz y todo eso. Lo dejo aquí, ya lo veremos un poco todo esto del final, y lo que hemos dejado ahí de la memoria lo volveremos a repasar un poco para acabar. Y nos quedarán los siguientes temas, que son 5 temas, 5 sesiones y una PEC. Así que nos vemos, creo que es el día, no me equivoqué, 11, 12, 13, 14, el 21 de abril, la próxima fecha. Hasta entonces, a ver si es verdad. No, el 20. El 20 de abril, la próxima fecha. Hasta entonces, que vaya bien. Y si adelantáis el material y tenéis alguna duda, escribid.